Reemprendemos la sesión de la comisión y lo hacemos dando la bienvenida a la Secretaria General de Transportes, a la señora Carmen Librero, a quien a continuación le cedo el uso de la palabra para que en 5 minutos mire de exponernos las líneas presupuestarias generales de la Secretaría General que ella ostenta. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2017 relativo a las actuaciones del ámbito competencial de la Secretaría General de Transportes, que incluye la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de Marina Mercante, la Dirección General de Transporte Terrestre, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Las funciones principales de esta Secretaría General de Transporte corresponden a la regulación del sector, es decir, el establecimiento de la normativa y a la actividad de supervisión, además de la gestión de las subvenciones y ayudas al transporte. Los objetivos generales del presupuesto de esta Secretaría General son el garantizar la cohesión territorial y la accesibilidad y mejorar la calidad y eficiencia del transporte. En esta intervención me referiré en primer lugar a las subvenciones al transporte. A continuación pasaré a referirme a las obligaciones de servicio público. Seguidamente me detendré en las partidas destinadas al salvamento y la lucha contra la contaminación y a la Agencia de Seguridad Aérea. Por último, me referiré a otro tipo de ayudas de transporte terrestre. Como saben, uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Fomento es garantizar la adecuada movilidad de las personas y de las mercancías. Para este fin se destinarán en 2017 más de 500 millones de euros a subvenciones al transporte que incluyen las bonificaciones a residentes en territorios no peninsulares, las bonificaciones al transporte de familias numerosas, las subvenciones al transporte de mercancías con origen o destino en Baleares y o Canarias y las autopistas del mar. Centrándome en las bonificaciones a residentes en territorios no peninsulares, para el año 2017 se destinan 423,67 millones de euros. 341,92 millones de euros en el ámbito aéreo y 81,75 millones en el ámbito marítimo. Pero además, con la enmienda aprobada la semana pasada en el Congreso, se reforzará la cohesión territorial a través del aumento de las bonificaciones al transporte, pues se incrementa del 50% al 75% la bonificación de los billetes de residentes no peninsulares de transporte aéreo en los viajes interinsulares. Se incrementa del 25 al 50% la bonificación de los billetes de residentes no peninsulares para los de vía marítima en los traslados interinsulares. En cuanto a las subvenciones para el transporte de mercancías, tanto marítimo como aéreo, se mantiene el esfuerzo realizado en 2016 con un importe total de 55,33 millones de euros. También debo indicar que, gracias a una enmienda aprobada en el Congreso, el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias y Baleares, así como el interinsular, contará con una subvención que se incrementa en hasta 30 puntos porcentuales respecto a los importes actualmente vigentes. Y además, se han introducido bonificaciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Ceuta y Melilla, con la península y con otros territorios de los países miembros de la Unión Europea, de hasta el 50% de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se realice. Paso ahora a referirme a las obligaciones de servicio público que, como saben, son las obligaciones específicas que puede imponer los poderes públicos a un proveedor de servicio de transporte con el fin de garantizar la consecución de ciertos objetivos de interés público, en los casos en el que el mercado por sí mismo no pueda cubrir. El Ministerio de Fomento va a destinar en 2017 casi 625 millones de euros para hacer frente a las obligaciones de servicio público en sus distintas modalidades, incluyendo las compensaciones a Renfe por la prestación de los servicios de cercanía y media distancia, que suponen un total de 605,40 millones de euros, incluyendo la aportación de la obligación de servicio para Cataluña. Los contratos aéreos de rutas con obligación de servicio público, que suponen 4,14 millones de euros, y los contratos de navegación marítimas de interés público con un importe de 15,13 millones de euros.
A continuación, me referiré brevemente al presupuesto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Este presupuesto para el 2017 mantiene la línea continuista de los años anteriores, alcanzando 66,065 millones de euros. Como saben, AESA se financia con cargo a sus propios ingresos, sin requerir aportaciones de los presupuestos generales del Estado. La partida más importante de estos ingresos corresponden a la tasa de seguridad, una tasa que supone 0,58 euros por pasajero de salida y gracias a la cual se espera percibir un total de 55,9 millones de euros. Paso ahora a referirme a los importes que el Ministerio de Fomento destina a las actividades de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación, que se llevan a cabo a través de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR. Habría de ir finalizando. Sí, ya terminó. Salvamento Marítimo presta servicios con disponibilidad 24 horas todos los días del año y cuenta con 1.114 empleados. El presupuesto total va a ser de 165,8 millones de euros con una aportación del Ministerio de Fomento de 137,91. Y, si acaso, las subvenciones del transporte aéreo van a tener una cuantía de 13,79 millones y con esto acabo para no superar el tiempo que me han concedido. Gracias. Muchas gracias. A continuación, procedería al turno de portavoces de los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, tiene la palabra la señora Castilla. Por el término de 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora secretaria de Estado. Buenos días, señorías. Como de sobra conocen, en el artículo 14 de nuestra Constitución se consagra el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles y no siendo por ello una razón de discriminación en el lugar donde resida, en el territorio. Como no me cansaré de repetir, en Canarias sufrimos las condiciones de región ultraperiférica, insularidad y la doble insularidad, y esto provoca grandes desigualdades. El coste del transporte, tanto marítimo como aéreo, y la fragmentación del territorio repercute enormemente y de forma negativa en la población canaria. Por ponerle un ejemplo, repercute en el precio de las mercancías, que a su vez repercute en la cesta de la compra y también en el precio de los pasajes de las personas, entre otras cuestiones. Igual de repercusión tiene el continuo incumplimiento de la obligación de servicio público, sobre todo en la isla de La Gomera, de la que soy senadora, a lo que se unen las malas frecuencias, horarios, conexiones, cancelaciones y retrasos. Y todo ello ocasiona a su vez el abandono de las islas no capitalinas, lo que provoca graves problemas de envejecimiento poblacional y de problemas en la diversificación de la economía. En cuanto al proyecto de ley que nos ha sido remitido por parte del Congreso de los Diputados y que usted ha presentado y que nos ocupa, soy conocedora, como usted acaba de explicar, de que se ha anunciado el aumento de todas las bonificaciones en cuanto al transporte. En cuanto al transporte aéreo, está previsto un incremento en torno a la bonificación del 50 al 75% en los billetes de residente para los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros en los viajes interinsulares, y en cuanto al transporte marítimo está previsto un incremento en la bonificación del 25 al 50% en los billetes de residentes para el traslado a la península y regreso por vía marítima, así como por los traslados interinsulares. Igualmente, se anunció que el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias, así como el interinsular, contará con una subvención que va a llegar hasta el 100%, que esto depende en mayor o menor medida de la definitiva aprobación del REF. Entre otras cuestiones, también soy conocedora de que cuando por razones de imperioso interés general así se aconseje, se puede establecer en las obligaciones de servicio público un importe máximo a pagar por parte de los billetes, en cuanto a los billetes me refiero, teniendo en cuenta todo lo detallado anteriormente y la circunstancia que se ha venido produciendo hasta ahora, que es el continuo aumento de los precios por parte de las aerolíneas a medida que se va aumentando la bonificación, le pregunto si tiene intención el Gobierno, su Secretaría de Estado, y en su caso cuándo, de establecer una tarifa plana que nos evite fundamentalmente a los canarios una especulación en el precio de los billetes de las aerolíneas. Por otro lado, en cuanto a las obligaciones de servicio público establecidas en Canarias, he observado que el importe destinado a las mismas permanece invariable desde el año 2015 hasta el año 2017. Estamos hablando de 3.100.000 euros. Teniendo en cuenta lo dicho y teniendo en consideración que hasta que no se solucionen los problemas de transporte
2027 pues no se podrá cumplir o no se podrá haber garantizado el derecho a la igualdad establecido en la Constitución española y la igualdad para todos los canarios y los gomeros y gomeras, le pregunto lo siguiente: si van a invertir más dinero en la obligación de servicio público en los próximos años para mejorarla, porque obviamente lo ha sido inferior lo ejecutado a lo presupuestado por una cuestión muy clara. AENA y la entidad, por tanto, ENAIRE, considera que el aeropuerto de La Gomera en particular es deficitario y la obligación de servicio público no se cumple, supuestamente por causas meteorológicas, cuando lo cierto es que en el año 2016 de 120 vuelos cancelados, 106 fueron por motivos desconocidos. La consecuencia de cancelarse estos vuelos por estos motivos, sí, brevemente ya, señoría, disculpe. La consecuencia de la cancelación de estos vuelos repercute efectivamente en que efectivamente lo ejecutado es inferior a lo presupuestado y, por tanto, esto no nos sirve como fundamentación para invertir menos. Le adelanto que los problemas no son meteorológicos, son muy puntuales y parece más propio en una dejación de la aerolínea encargada del servicio e indudablemente afecta a los gomeros. Por tanto, para finalizar, le hago las siguientes preguntas. ¿Tiene pensado convocar la Comisión Mixta Bilateral para solucionarlo? ¿Van a estar más vigilantes con el cumplimiento de la obligación de servicio público? ¿Tienen previsto incrementar su dotación para modificarla, por lo menos en la isla de La Gomera, recuperar la vía directa con Gran Canaria? Y, a su juicio, ¿será suficiente la inversión en los presupuestos generales del 2017 para solucionar las demandas históricas de conexiones en las Islas Canarias y, en particular, en la isla de La Gomera? Muchas gracias. Palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, la señora Garrido. Gracias, presidente. Buenos días, señora Librero. Muchas gracias por su comparecencia. Bien, desde mi grupo nos gustaría plantearle algunas cuestiones que se encuentran dentro del ámbito de sus competencias o que tienen una relación muy directa con ella. En primer lugar, empezaríamos hablando de la obligación de servicio público al que ha hecho usted alusión. Creemos que necesita una importante reflexión y que esta se haga además en clave de futuro. Concretamente, en lo que se refiere al sector ferroviario, quizás sería interesante abordar el mapa ferroviario de nuestro país y establecer una cierta coherencia en cuanto a las declaraciones de obligación de servicio público, más allá de las que ya están establecidas y heredadas en relación sobre todo a los trenes de cercanías y de media distancia. También destacaríamos la necesidad de creación de nuevos, que ya ha salido además tanto en pleno como en comisión, la creación de nuevos núcleos de cercanías en algunas concentraciones de población que aún no disponen de dicho servicio. Entonces, nos gustaría saber en este sentido su opinión y si tiene algún plan para abordar este tipo de cuestiones. Asimismo, nos gustaría preguntarle sobre el mantenimiento de algunas vías que están consideradas de obligación de servicio público y que, por lo tanto, necesitan cumplir ciertos criterios de calidad y de seguridad, y creemos que no es así. Podríamos hacer alusión al antiguo FEVE y el ejemplo del tramo Coruña-Ferrol o los corredores como el Cantábrico, que muestran importantes deficiencias. En este sentido, entendemos que el nivel de inversión es insuficiente y por eso le preguntamos si considera que el presupuesto actual permite responder adecuadamente a estas necesidades. Por otro lado, también hacer alusión al transporte ferroviario de mercancías. España está, como ya sabemos, a la cola, es decir, estamos hablando de una cuota del 5% frente a la cuota media europea que se acerca al 20%. En definitiva, nos preocupa la desatención o quizás la poca atención del Gobierno hacia este medio de transporte. Entonces, en ese sentido, también creemos que merece una reflexión y también su opinión. Respecto a la intermodalidad, parece que ni está ni se le espera en estos presupuestos, aunque el transporte colectivo público ya sabemos que es el transporte más viable, más sostenible y que tiene un mayor alcance en la vertebración territorial. Usted hablaba de la cohesión territorial, sin embargo va perdiendo peso. Y aunque el presupuesto en subvenciones se mantiene, afortunadamente la afluencia de viajeros empieza a subir después de la crisis o de la bajada que tuvo el descenso en el 2008. En ese sentido, llama la atención que no se haya tenido en cuenta esta previsión en los presupuestos. Sí, termino, y nos gustaría que lo explicara. Ya por último, nos gustaría preguntar si se tiene en mente la privatización de una parte adicional de AENA, como se ha publicado en algún medio, y en ese mismo contexto, si tienen pensado ampliar las capacidades del DORA, como han pedido en algunos momentos diferentes actores sociales. Gracias. Sí, a continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Molina. Sí. Buenos días y, bueno, en primer lugar quiero agradecer la comparecencia de la Secretaria General de Transporte y, bueno, por su exposición, que además, a pesar de tener poco tiempo, ha sido minuciosa, poniendo en valor el objetivo de estos presupuestos, que no es otro que seguir avanzando y creciendo
de forma moderada y firme en la cohesión territorial del territorio nacional, de manera sostenible y dando un máximo servicio en igualdad de condiciones a todo el territorio nacional del que se benefician todos los ciudadanos, facilitando y haciendo más cómoda su movilidad. Unos presupuestos que demuestran que dan continuidad al trabajo ya realizado en los años anteriores, sin dejar pues olvidado, como se ha comentado ya aquí, a los territorios extrapeninsulares, en los que pues, hay una línea de subvenciones que en estos presupuestos superan los 1.000 millones de euros. Si hablamos de estos presupuestos, tenemos que hablar de globalidad, es decir, tenemos unos presupuestos que están enfocados a trabajar de forma transversal con el resto de políticas de crecimiento enfocadas a la generación de empleo y a seguir con una recuperación económica que hoy en día ya es una realidad. Se ha dicho, y no son unos presupuestos para fomento, sino que son unos presupuestos que son de interés general para todos los ciudadanos y que el objetivo principal es dar continuidad a las obras ya iniciadas, mantener las existentes y los grandes proyectos que ya se están acometiendo. En estos presupuestos queda reflejado la importancia también de dar respuesta a la movilidad en primer orden, que son los flujos de las grandes ciudades, pero también a esa movilidad en segundo orden producida en torno a los anteriores. De tal forma que quedan perfectamente coordinadas la creación de infraestructuras y las políticas de ayudas al transporte y de cohesión territorial, de manera que sea tan importante la creación de nuevas infraestructuras como la relación que tiene que haber entre los usuarios y que todos los ciudadanos de este país puedan hacer uso de las infraestructuras planificadas por el Ministerio de Fomento. Es por ello que hemos podido conocer las cantidades destinadas a subvenciones y a la mejora de la calidad de nuestro transporte, garantizando siempre un servicio de calidad y de seguridad. Lo que se persigue con estos presupuestos queda claro que, además de dar la continuidad pues que ya de los años anteriores, es la planificación cara a los próximos años, cumpliendo siempre con los objetivos de competitividad en transporte, eficiencia, movilidad, sostenibilidad, mejora de medio ambiente, refuerzo territorial y las infraestructuras que contribuyan a ese desarrollo económico que ya he comentado anteriormente. En estos últimos años hemos aprendido a optimizar y a ser más eficaces y eficientes, y así también se refleja en estos presupuestos, dando importancia a lo que realmente importa a los ciudadanos, como puede ser la intermodalidad, por lo tanto la combinación en definitiva de diferentes medios de transporte. El Grupo de Fomento ha hecho el esfuerzo de una inversión a la que también se ha referido, en este caso, la secretaria de Transportes y otros portavoces, que supone casi 9.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 45% respecto al ejecutado en el año 2016. Por tanto, yo quiero poner en valor una vez más estos presupuestos, que tienen un carácter riguroso, que garantizan la movilidad y la planificación a corto, medio y largo plazo, y se ocupan verdaderamente de lo que pues, preocupa e importa a los ciudadanos de este país. Muchas gracias. Tiene la palabra para contestar a las intervenciones de los portavoces la señora secretaria general de Transportes, durante 5 minutos. Gracias, señor presidente. Empezaré contestando a la senadora Castilla. En el sentido, nosotros hemos hecho un esfuerzo con esta enmienda, como he comentado y como usted ha reconocido, en la incorporación a la subvención a residentes no peninsulares, pasando del 50 al 75%. El comportamiento de los precios tiene que ir al hilo a esta mejora, y por lo tanto yo creo que los ciudadanos no peninsulares, tanto de Canarias, de Baleares como de Ceuta y Melilla, verán un beneficio en lo que supone su incremento de conectividad con la península y con las otras islas, ¿no? en el transporte interinsular. Como saben, la tarifa plana era una petición no del Gobierno canario, sino del Gobierno balear, y hemos estado trabajando. La propuesta tiene que ser supervisada por la Comisión Europea, y en ese sentido se envió en el mes de mayo esa propuesta, y está en los servicios técnicos de la Comisión, que nos contestarán cuando ellos consideren oportuno. En cuanto a
la supervisión de las obligaciones de servicio público, hay creada una comisión mixta entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias que se reúne periódicamente. La última ha sido hace pocos meses, un par de meses, en las cuales su objetivo principal es tener un seguimiento y un control de cómo se comporta la obligación de servicio público para garantizar el objetivo que tienen del incremento de la conectividad y de la movilidad de los ciudadanos. Por lo tanto, se puede reaccionar de manera muy rápida a cualquier impacto que haya. También, como seguramente sabe, el Ministerio de Fomento adjudicó el pasado 28 de junio del 2016 a la compañía aérea Naisa el contrato de explotación de las rutas aéreas mencionadas bajo una obligación de servicio público. Este contrato tiene una vigencia de 2 años. Por lo tanto, el año 2019 se lanzará otro contrato que se determinarán las condiciones dependiendo de las circunstancias que en ese momento se consideren. En cuanto a la referencia de las actuaciones en el aeropuerto de La Gomera está certificado por AESA de acuerdo a los reglamentos europeos y cumple con todos los requisitos de seguridad operacional y de seguridad de facilitación y conectividad. Los efectos que tienen los impactos medioambientales en los aeropuertos es bien sabido de todos y, en este caso, la mayor parte de todos esos impactos fueron por vientos, cizalladuras en aterrizaje y eso ningún aeropuerto con ningún sistema tecnológico puede evitarlo. El impacto de visibilidad reducida se queda reducido a un 0,9%, que es un parámetro considera dentro de lo que son los aeropuertos un parámetro admisible. Por lo tanto, que la operatividad del aeropuerto con el servicio y con las instalaciones que tiene por parte del tema medioambiental está garantizado. En cuanto, contestando a la senadora Garrido, de Podemos, y se refería a la obligación de servicio público ferroviario, nosotros tenemos un contrato con Renfe para pagar el déficit de explotación de todas las obligaciones de servicio público que están definidas tanto en cercanías, en media distancia, en lo que anteriormente era considerado como Renfe y todos aquellos servicios que se prestan como media distancia, pero en vías no convencionales, sino de alta velocidad. Todo ello, como he dicho, alcanza unos 600 millones, incluyendo Cataluña, serían 495 si no incluyera Cataluña. Y este es un contrato que finaliza este año y estamos ya trabajando para la determinación de las obligaciones de servicio público que, como sabe, se tienen que aprobar por Consejo de Ministros para el futuro, tanto de cercanías como de media distancia. Y en ese sentido, en cuanto que lo tengamos, lo pasaremos por los trámites y los procedimientos habituales para la aprobación por el Consejo de Ministros y posterior publicación del nuevo contrato con Renfe. En cuanto a mercancías, debería ir finalizando. Gracias. En cuanto a mercancías, es cierto que nuestro porcentaje de transporte de mercancías por ferrocarril no es comparable con el de otros países europeos. Tampoco es nuestra situación geográfica comparable con los otros países europeos, pero sí que hemos hecho grandes esfuerzos para conectar toda aquella carga que viene el 80% por transporte internacional a través de los puertos hacia el ferrocarril a través de lo que hemos determinado como la posibilidad de financiar a través de los puertos las conexiones ferroviarias y viarias para poder llevar toda esta carga que viene por los puertos hacia los sistemas de transporte terrestre. Y respecto a la privatización, no está en la mesa del Ministerio ningún tipo de actuación en ese sentido respecto a la privatización o ampliación del capital privatizado en AENA. Y agradecer a la senadora del Partido Popular sus palabras. Nosotros trabajamos para garantizar la conectividad y la movilidad y todos nuestros esfuerzos van para que el transporte de los ciudadanos sea el mejor, el más eficiente y el que ellos necesiten. Gracias. A continuación, pasaremos al turno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra
la portavoz del Grupo Mixto, la señora Castilla. 3 minutos, recuerden. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por sus aclaraciones. Y antes de terminar, me gustaría solo incidirle en una cuestión, en particular en la convocatoria nuevamente de la Comisión Mixta Bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. Y le comento esto por lo siguiente. En trámite parlamentario he preguntado con pregunta o con respuesta escrita al Ministerio de Fomento, teniendo en cuenta todas las incidencias que le relaté en relación con el aeropuerto de La Gomera, que bueno, si tenía previsto convocar la comisión mixta, a lo que me respondió que no, porque obedecía a causas meteorológicas y por tanto no correspondía en este caso convocar la comisión mixta para afrontar estas situaciones. Y le comento esto porque, claro, también a través del trámite parlamentario de pregunta con respuesta escrita, fui preguntando las distintas informaciones y toda la información que me proporcionó el Ministerio de Fomento es que, como le señalé, de los 120 vuelos cancelados, por la última información que tengo, en el año 2016, 106 fueron por motivos no desconocidos. Por tanto, en su mayor parte no son por causas meteorológicas, que todos sabemos que las causas meteorológicas pues son las que son y contra eso pues se puede luchar en la medida de lo posible, pero tenemos 102 vuelos que no obedecen a eso, obedecen a motivos desconocidos y por tanto considero que la Dirección General de Aviación Civil, que depende de su Secretaría de Estado, es responsable, forma parte de esa comisión mixta bilateral, es necesario que se pongan a trabajar y que fundamentalmente incidan en pedirle explicaciones a la compañía a la que se le ha adjudicado el servicio. ¿Qué causa es? O sea, ¿qué causa está detrás de esos motivos desconocidos que se señalan y que nos han sido remitidos? Por lo menos a mí, como senadora por la Isla de La Gomera, me gustaría conocer cuáles son las causas específicas, porque desde luego que también eso nos ayudará a dar más soluciones en el futuro. Y bueno, le pido encarecidamente que en la medida de sus competencias, pues si puede impulsar esa nueva convocatoria de la Comisión Mixta Bilateral, pues sea así para solucionar estos problemas. Y bueno, le pido que finalmente, que no es poco, que nos ayude a seguir mejorando las conexiones en el archipiélago canario y fundamentalmente que no dejen morir el aeropuerto de La Gomera, pues todos sabemos que depende de la apuesta y de la inversión decidida por parte del Estado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Mireia Cortés. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señora secretaria, voy a ser muy breve, espero, y voy a exponer que de todos he sabido las deficiencias que sufren las rodalías de Cataluña y los prejuicios que causan diariamente a los usuarios de los mismos. Las promesas no cumplidas, las inversiones no ejecutadas por parte del Estado han derivado en graves deficiencias y diarias incidencias en el servicio de rodalías de Cataluña. Después de tantos años de no inversión por parte del Estado o de una mínima inversión en Rodalies de Cataluña, yo le voy a preguntar, por favor, si me puede contestar, cuál es la previsión total de inversión que tiene en estos presupuestos en Rodalies de Cataluña, qué inversiones particulares están previstas y si hay alguna inversión prevista, por ejemplo, en la línea R3 y R4. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, la señora Garrido. Gracias, presidente. Muy brevemente, simplemente pedirle y animarle a repensar lo que decíamos, el mapa ferroviario de nuestro país, sobre todo haciendo incidencia en esa obligación de servicio público y en la mejora de estas cuestiones, y también hacer especial hincapié en el mantenimiento de algunas vías, ¿no?, que deben de cumplir, como decíamos, ciertos criterios de calidad y de seguridad, y que creemos que es insuficiente las previsiones presupuestarias para poder hacer frente a todas esas necesidades. En ese sentido, también destacar la importancia que tiene la intermodalidad y el transporte público para la cohesión territorial y para la movilidad de los ciudadanos, que, como todos sabemos, es un derecho del que debemos de disfrutar. En ese sentido, sin más, agradecerle la presencia y animarle a tener en cuenta todas estas cuestiones para la mejora de los derechos de todas las ciudadanas. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ortega. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias a la secretaria de Transportes por su exposición de la parte de presupuesto que le toca a ella. Y lo que sí que me gustaría preguntar, como primera pregunta,
es cuál es la novedad de este presupuesto con respecto a los anteriores que ha presentado el Partido Popular en los anteriores ejercicios. Es decir, ha hecho la secretaria mucho hincapié en el destino de una gran cantidad de ese presupuesto al servicio público, a garantizar la movilidad de los ciudadanos dentro de nuestro país, especialmente a garantizar la de los residentes precisamente fuera de la península. Pero si estamos hablando de las mismas cantidades, de aproximadamente las mismas políticas y aproximadamente la misma continuidad en las políticas que el Partido Popular está llevando a cabo en estos años, me gustaría saber cómo vamos a mejorar esos servicios públicos cada vez más demandados por los ciudadanos. En este sentido, y en esta Cámara se ha debatido mucho, a modo de ejemplo lo pongo, sobre los problemas que se están incrementando en determinados transportes, como son las cercanías en áreas como Madrid o como Barcelona, y que aquí también se han expuesto. Y sí que nos gustaría que nos explicara más detalladamente, como digo, como hemos visto, su exposición ha tenido que ser muy breve, pero sí que nos gustaría que nos explicara ese incremento o qué mejoras va a tener este presupuesto con respecto a los anteriores para mejorar esos servicios públicos de los que se ha referido en su intervención. También aquí se ha hablado y nos gustaría que nos hiciera alguna referencia a la intermodalidad. ¿Cómo se va a destinar este presupuesto? ¿Qué partidas o qué incremento se va a destinar a la intermodalidad en los transportes para mejorar esa movilidad de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país? Muchas gracias. Animarla a que estos presupuestos se ejecuten en la mayor parte posible y no se queden, como en otras ocasiones, pendientes de que se mejore la calidad del transporte de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Molina. Pues muchas gracias, presidente. Y voy una vez más a agradecer pues la presencia hoy aquí de la Secretaria General de Transporte, recordar, ¿no?, el esfuerzo que ha tenido que hacer este grupo de fomento para llevar a cabo esos 9.000 millones de euros, con ese incremento del 45% respecto al ejecutado 2016, como decía anteriormente, y teniendo una distribución por áreas que responde, como decíamos, a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ese 50% para ferrocarril, el 25% para carreteras, 12% para puertos y seguridad marítima y ese 9% para el transporte aéreo. Además, se van a llevar a cabo actuaciones prioritarias impulsando los grandes corredores ferroviarios, así como la red convencional de cercanías y proximidad, y asimismo se van a modernizar la red de carreteras y se promueve la conexión intermodal en los puertos, promoviendo la accesibilidad marítima terrestre. Aquí se ha hecho referencia también a AENA en algún momento y nosotros, bueno, pues tenemos que recordar que hoy en día AENA tiene beneficios frente, pues de alguna manera, ¿no?, a esa ruina a la que estaba abocada y estaba condenada cuando gobernaba el Partido Socialista. En cuanto al transporte aéreo, también se ha nombrado aquí el DORA, ¿no?, y a través del cual pues nos gustaría recordar ese esfuerzo también para la inversión anual de 534 millones de euros. Son, por lo tanto, unos presupuestos que garantizan esa igualdad, tanto para las grandes ciudades como para las más pequeñas, como se refleja en los diferentes niveles de este presupuesto. Es aquí donde me gustaría pues también aprovechar, ya que tenemos aquí hoy la comparecencia de la Secretaria General de Transporte, para dar las gracias, ¿no?, por la apuesta que se ha hecho en este caso por mi comunidad. Yo soy de Castilla-La Mancha y me gustaría, bueno, pues agradecerle que este grupo de fomento en Castilla-La Mancha haya invertido para 2017 un presupuesto de 61 millón, lo que representa un incremento del 7,94% respecto al año 2016, siendo en este caso Castilla-La Mancha la cuarta comunidad autónoma en inversión en carreteras para 2017. Pero también se ha hecho en ferrocarriles, donde se ha incrementado en casi un 40% para el año 2017 respecto al presupuesto prorrogado, con un importe de 144 millones de euros. Una apuesta a la que, bueno, pues desde nuestra comunidad no estamos viviendo por parte de otros gobiernos, en este caso por el gobierno del Partido Socialista, que gobierna en Castilla-La Mancha, el señor Emiliano García Paje, que frente, pues a diferencia del gobierno de Mariano Rajoy, que incrementa la inversión en fomento casi un 14% e invierte en infraestructuras
pues el Gobierno de la Junta de Comunidades lo ha olvidado, y lo ha olvidado igual que ha olvidado también pues, algo tan importante para nosotros como es la autovía de Toledo-Ciudad Real, una obra importante, como decía, sobre la que también bueno, pues guardan silencio pues otros compañeros del Partido Socialista. Yo bueno, pues me gustaría terminar diciendo que es la estrategia que siguen estos presupuestos en materia de transporte es clave, ya que no podemos centrarnos solamente en los números, sino que debemos pues, tener en cuenta lo importante que es la movilidad, las necesidades más amplias de los ciudadanos, como es el mantenimiento o la cohesión. Y para terminar, recordar a todos que estos presupuestos 2017 suponen ese incremento del 45% más de inversión con respecto a lo ejecutado en los presupuestos de 2016, lo que supone que si lo aprobamos, pues supondrá, lo aprobamos con responsabilidad, un aumento de 162 millones más de euros al variar el acuerdo de no disponibilidad. Es todo y muchísimas gracias. Gracias. Para responder a los portavoces tiene la palabra la señora secretaria general de Transportes, señora Carmen Librero. Gracias, señor presidente. Empezaré con la senadora Castilla. La comisión mixta, como sabe, su objetivo es el seguimiento de las obligaciones de servicio público y principalmente eso es en lo que se trabaja. La comisión mixta tiene regularmente 2 reuniones al año, pero se pueden convocar cuantas reuniones se consideren oportunos si el comportamiento de la obligación de servicio público así lo requiere. Nosotros estamos planteando, la primera ya la tuvimos en el primer semestre y la segunda la estamos planteando para después de verano, porque entendemos que en los meses de verano no es que hay que estar dedicado a sacar los veranos en los aeropuertos y en los otros modos de transporte. Con respecto al tema del comportamiento de los vuelos y del comportamiento del aeropuerto, no es un objetivo. No es el objeto de la comisión mixta entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento, pero no obstante me ocuparé de analizar y de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero los datos que yo tengo son que los impactos que ha habido son en meteorología, el 4,3% en efecto principalmente de vientos en cizalladura en cola, y el 0,9% en baja visibilidad en algunos días. Y esos son los datos, pero me encargaré de enterarme de ese tema. Respecto a la senadora Mireia Cortés, me hace preguntas sobre rodalías en Cataluña orientadas a las inversiones. Desde la Secretaría General de Transporte nosotros nos ocupamos de lo que son los contratos de obligaciones de servicio público de los servicios ferroviarios y yo no soy competente para hablar sobre infraestructuras, pero seguramente mañana tanto el Secretario General de Infraestructuras como el Secretario de Estado de Infraestructuras de Transporte y Vivienda le podrán contestar a todas las preguntas que ha hecho sobre el R3 y el R4. Respecto a las preguntas o las observaciones de la senadora Garrido, que principalmente la intermodalidad, yo quisiera referirme que la intermodalidad a veces no es necesaria inversiones concretas para que funcione. Nosotros estamos promoviendo y potenciando que todas las empresas que se dedican al transporte tengan dentro de sus objetivos y de sus planes de negocio la idea y el factor clave de la intermodalidad. Y en ese sentido, tanto compañías de autobuses, junto con compañías aéreas, junto con Renfe, junto con compañías navieras, están utilizando contratos de intermodalidad y vendiendo billetes origen-destino utilizando varios transportes combinados. Y eso es lo que yo entiendo que en intermodalidad es lo que se tiene que perseguir. Que el viajero, que el ciudadano, que el pasajero no sea transparente en el modo de transporte en el que viaje, perdón, sino que tenga un origen-destino y las conexiones y las interrelaciones entre los modos de transporte sean para el ciudadano transparente. En cuanto al senador Ortega,
la novedad presupuestaria de este presupuesto con respecto a otros años, aparte que realmente nuestros objetivos son garantizar la cohesión territorial, mejorar la calidad, y esos objetivos son constantes en el tiempo y, por lo tanto, su reflejo presupuestario más o menos es continuista, pero en este caso el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en intentar que la conectividad y la facilidad de movilidad en los residentes no peninsulares tengan una mejora sustancial, porque tanto en los trayectos interinsulares ha pasado la subvención del 50% al 75%, en el aéreo y en el marítimo del 25% al 50%. Como saben, en el marítimo el otro 25% lo aportan las comunidades autónomas, por lo tanto, que la subvención tanto para los pasajeros aéreos como los marítimos al final sigue siendo del 75%. Y en el tema de mercancías se ha hecho un esfuerzo importante para que con las islas, tanto de Baleares como de Canarias, el incremento de la cobertura de déficit de ese alejamiento geográfico pase del máximo, que era 70%, al 100% en Canarias y al 65% en Baleares. Y eso ha supuesto un esfuerzo enorme en los presupuestos de este año de esta Secretaría y del Ministerio de Fomento. Y nada más, agradezco a la senadora Molina todo el desglose que ha hecho, casi que se sabe mi presupuesto mejor que yo, y se lo agradezco, y realmente lo que sí quiero seguir manteniendo es nuestro compromiso de seguir haciendo a través de presupuestos la mejora de la cohesión territorial, de la conectividad y de la calidad y de la eficiencia de nuestros transportes. Nada más. Gracias. Muchas gracias a la señora Carmen Librero por su exposición, y suspenderíamos la sesión 2 minutos.